Venganza hueca, futuro y colmillo blanco. Punto de vista Ken. Solo pude suspirar mientras colocaba todas las hojas en sus respectivos pergaminos, guardándolos todos dentro del sello en mi muñeca. A Toso se le permitió quedarse con el Sameada por ahora, parecía gustarle de todos modos. Saburo también se llevó los cuerpos con él. El de Jinpachi estaba demasiado ido, pero los otros eran lo suficientemente buenos para momificarlos y usarlos como marionetas. Inevitablemente van a ser más débiles, ya que la mayoría de los Strauman clones de Saburo están momificados vivos. Pero aún deberían ser lo suficientemente decentes. Su técnica sigue siendo intrigante. Cuanto más descubro sobre ella, más curiosidad tengo sobre qué otras cosas puede haber en este mundo. La Hermandad Oscura ya está de vuelta en el complejo, invocada de forma inversa allí por las personas que se quedaron atrás. Toso y algunos más querían quedarse conmigo, pero necesito pasar un tiempo a solas. La cortina de la formación de los 4 Yan rojos también ha caído, revelando un cielo oscuro y vacío, con solo un rayo de luz de luna brillando en este pequeño pueblo. Los Uzumaki mantuvieron la barrera con sus propios esfuerzos, pero al final ni siquiera fue necesario. Tanto trabajo para tan poco ganado a cambio. Ineficiente. Pero nunca se suponía que esto fuera una cuestión de recompensa. Esto fue puramente por venganza. Incluso se podría decir que se suponía que la venganza era la recompensa. Después de todo, ¿por qué más iría contra la niebla? ¿Qué ganaría yo? Claro, obtener algunas espadas brillantes puede considerarse como beneficio. Pero difícilmente coincide con los riesgos que estoy asumiendo. Entonces, al final, la única razón adecuada para cazar a los 7 espadachines es la venganza. Venganza por la vez que mataron a mi familia, y por la vez que casi me matan. Decían que la venganza era un plato que se servía frío, pero aún así, no se sentía como una comida apetitosa. Cuanto más los sentía sufrir, menos me preocupaba por ellos. Tal vez sea por mi crecimiento a través de los años. El tiempo que pasé pensando en el momento en que llegaría a matarlos. Elevé mis expectativas tan alto, que nunca podría igualarlas. Pero mis expectativas eran realmente solo para mí. Esperaba que esto se sintiera diferente. Esperaba sentir más satisfacción con esto, incluso sentir un poco de éxtasis. Finalmente obteniendo justicia para mi familia. Por los que me criaron en esta vida, me cuidaron como si fuera uno de los suyos, dieron su vida por mí. Pero al final, nada cambió realmente. La rueda sigue girando igual, y el sol sigue saliendo y cayendo de la misma manera. Lo que estoy tratando de decir es, ¿qué es exactamente lo que he logrado con esto? No, ese no es el hilo de pensamiento correcto. Los 7 espadachines de la niebla eran escoria, no merecían la vida en mis ojos. Matarlos no es el problema. El problema es que esperaba más. De mí mismo. Entonces, ¿dónde me deja eso? No es como si mi vida terminara con mi búsqueda de venganza. Ese nunca iba a ser mi fin. Ya he construido una nueva familia. Comenzó a preocuparse más y más por la gente de la Hermandad Oscura. En retrospectiva, solo logré hacerlo tan fácilmente gracias a la calidez que los samuráis me habían mostrado. Me enseñaron cómo debe comportarse un padre. Incluso si no eran fuertes, todavía servían como modelos a seguir para mi mente confundida, que todavía estaba buscando un propósito en ese momento. En primer lugar, esta vida me fue dada como una segunda oportunidad. Quería usarlo para redimirme y vivir una vida honesta. Pero eso podría haber sido demasiado pedir al final. La gente como yo no está hecha para la paz. Tal vez por eso nací en este maldito mundo en primer lugar. Enviado a un lugar donde podría poner en práctica mis habilidades, sin convertirme en un completo marginado en la sociedad. Si bien mi venganza sonó santificada, todavía es un trato hecho. Así que ahora soy libre de vivir mi vida tranquilamente. Supongo que tan tranquilamente como puede hacerlo el líder de una organización de asesinos. La niebla ciertamente intentará encontrar problemas con nosotros, pero en este punto, la Hermandad Oscura es lo suficientemente poderosa como para manejar una simple aldea de la niebla. Ni siquiera estoy preocupado. Incluso si tienen algo bajo la manga y resultan demasiado problemáticos, siempre puedo pedir ayuda a Uzumaki. Nunca dudarán en luchar contra alguien que ya es su enemigo. Supongo que ya veremos a dónde nos lleva el futuro. Después de todo, hay demasiado que no puedo saber. Un día también seremos forzados a la guerra, necesito al menos asegurarme de que estamos más que listos. Cuantos más preparativos hagamos ahora, menos pérdidas acumularemos más adelante.
Por ahora, mi máxima prioridad tendrá que ser desarrollar aún más a los reclutas, así como reclutar a más personas en general. Expandir la organización debería ser el siguiente paso obvio. Pero creo que podría ser mejor para mí mirar dentro de mí también. Monte Miboku, ¿verdad? El hogar de los sapos sabios. Necesito encontrar mi camino allí de alguna manera. Creo recordar algo sobre uno de los Leaf Sannin, se decía que podía convocar a un sapo enorme durante la Segunda Guerra. Supongo que tendré que ponerme en contacto con la hoja ahora. Es la entrada más obvia que tengo en este momento. Esperemos que sean más acogedores que las tortugas. Bueno, hablando de la hoja. Parece que se están acercando a este lugar. Quería un poco más de tiempo a solas, pero conocer a Toad Sannin debería ser una prioridad más alta que un poco de autorreflexión. Aún mejor, podría valer la pena esperar para saber más sobre mí antes de otro momento de autorreflexión. Supongo que solo esperaré a que el Leaf Shinobi llegue aquí y tendré una pequeña charla con ellos. Punto de vista narración. Ambu of the Leaf corrió en dirección a la aldea. Después de todo, era imposible que el pueblo más fuerte no notara una enorme barrera que aparecía en su territorio. El clan Uzumaki ya les había informado que solo estaba allí para servir como ataúd para los 7 espadachines de la niebla, pero Danzo, el fundador de la raíz, y Hiruzen Sarutobi, el actual Hokage, sintieron la necesidad de enviar gente para ver la escena. Todo parecía haber terminado cuando su shinobi llegó allí, pero parecía que había ocurrido una guerra completa. Faltaban grandes partes de los bosques alrededor de la aldea, y el mayor daño se produjo en la parte del bosque que aparentemente fue arrasada por una poderosa explosión. Fue bastante aterrador para los Ambu que habían visto la escena, pero no estaban exactamente preocupados. Después de todo, tenían a su capitán con ellos. Sakumo Atake, o el colmillo blanco de la hoja. Su cabello puntiagudo de color plateado bailaba con el viento mientras estaba de pie en medio de ese campo explotado, sus ojos fríos miraban a su alrededor, buscando cualquier resto de evidencia que les indicara lo que podría haber sucedido. El capitán Ambu vestía un uniforme estándar de Leaf Shinobi con un par de guantes, un chaleco antibalas, vendajes en el brazo derecho y la adición de una manga blanca corta distintiva que tenía bordes rojos y el símbolo de la hoja en la espalda. También llevaba una funda en diagonal sobre su hombro derecho que sostenía su Vitelite Chakra Sabre. Su arma preferida, un tanto que había recibido durante su servicio para la hoja, una poderosa hoja corta hecha de chakra metal. Los Ambu que había llevado con él, un pequeño escuadrón de 10 agentes, estaban todos explorando alrededor del área o delante de ellos. Ya habían echado un vistazo a otros lugares donde parecía que había tenido lugar una batalla. Los restos de trampas estaban esparcidos por todo el lugar. Estaba claro que el espadachín de la niebla dio pelea y no lo tuvo fácil de ninguna manera. Sakumo estaba un poco molesto porque la hoja no recibió exactamente una buena descripción de lo que la Hermandad Oscura tenía reservado para los espadachines de la niebla. Tenían la esperanza de que no causaría demasiado desorden con el área circundante y la fauna. Pero parecía que los asesinos no estaban exactamente preocupados por esos asuntos. Comillas señor Sakumo. Uno de los Ambu apareció detrás del capitán pensativo, un hombre que vestía un atuendo Ambu normal, combinado con una máscara de animal. Tenía una rodilla en el suelo mientras se dirigía a su superior con respeto. Hemos encontrado rastros de batalla en varias áreas, asumimos que todos los cuerpos fueron recogidos y llevados al centro, el pueblo mismo debería tenerlos a menos que la hermandad decida quedárselos. El Ambu rápidamente dio un informe de la situación, su voz fría pero llena de asombro y respeto por su capitán. Sakumo solo lo miró, le dedicó una cálida sonrisa y asintió. Luego se convirtió en un borrón, mientras corría hacia el pueblo en cuestión. Dudo que quede alguno de ellos. Pero no me importaría conocer a alguien de la Hermandad Oscura, parece que tienen estrechos vínculos con el clan Uzumaki. La relación entre el clan Uzumaki y la Hermandad Oscura fue confusa para el mundo shinobi. Sin embargo, su alianza no había surgido exactamente de la nada. Fue solo la primera señal de la voluntad del clan Uzumaki de compartir su conocimiento de Fuinjutsu con el mundo. Después de evitar la destrucción a manos de la alianza shinobi, habían realizado algunos cambios drásticos en la forma en que guardaban sus técnicas. Todavía mantuvieron las técnicas más valiosas para ellos y sus aliados, pero ahora hicieron intercambios justos con respecto a técnicas que eran más elementales. Esencialmente permitiendo que otras naciones eventualmente desarrollaran sus propios maestros de Fuinjutsu con el tiempo. El cambio, aunque drástico, era esperado. Después de todo,
El clan Uzumaki era fuerte ahora, pero también necesitaban asegurar su supervivencia para las generaciones futuras. Ahora sus únicos enemigos reales eran la roca, la nube, la cascada y la niebla. Los que ya estaban aliados. Normalmente, sus enemigos también habrían apuntado a todos sus aliados. Pero el Raikage estaba muy en contra de involucrar a la Hermandad Oscura en la guerra. Los demás también estuvieron de acuerdo con él porque involucrar a la Hermandad también significaría involucrar a la Tierra de Hierro, una fuerza que esencialmente inclinaría la balanza de la balanza actual que actualmente estaba un poco a su favor. La política de la Tercera Guerra Shinobi fue muy confusa para Sakumo. Había una buena razón por la que nunca quiso ser Hokage al final del día. Nunca había sido bueno con la política. Prefería mucho trabajar en el campo, ahí era donde se destacaba. Y ahora, para su sorpresa, se encontró cara a cara, máscara, con alguien que no esperaba conocer. Red Dot. Esperaba que la Hermandad Oscura ya se hubiera ido. El shinobi de cabello plateado se cruzó de brazos y miró al peligroso asesino con una mirada cautelosa. No eran enemigos, pero tampoco eran verdaderos aliados. La única razón por la que Devite Fang no se preparó para alcanzar su espada fue por su vínculo común, el clan Uzumaki. Ya se fueron todos, incluidos los del clan Uzumaki, que estaban manteniendo la barrera. Sakumo no estaba exactamente sorprendido por la voz ronca que respondió a su saludo. Me quedé atrás para dar vueltas sobre algunas cosas, no esperaba encontrarme con el colmillo blanco de Konoha aquí. Ken negó con la cabeza al comprender exactamente quién era la persona que tenía delante. Tenía cierta presencia en él, sin duda estaba entre los shinobi más fuertes que Ken había conocido. Ciertamente más fuerte que el hijo muerto del Raikage. Al menos esa fue la vibra que Ken recibió del Shinboi. No había una forma segura de saberlo sin luchar contra él. Su reputación lo puso por encima de sin embargo. Ken reconoció a Sakumo por las descripciones que sabía de él. El hombre estaba vestido exactamente como lo había estado durante la Segunda Guerra. Bueno, me disculpo por interrumpirte, Sakumo fue sorprendentemente cortés, se rascó la nuca y le mostró al líder de los asesinos frente a él una brillante sonrisa. Tengo algunas preguntas, si no te importa, el colmillo blanco levantó las palmas de las manos frente a sus hombros mientras se acercaba al asesino lentamente. No hay necesidad de estar tan tenso. Tengo tiempo para responderte. También podría tener una misión para tu pueblo. Ken respondió dando un paso hacia él también, sacando sus manos de su abrigo y mostrándoselas también al shinobi de cabello plateado. Sakumo parpadeó varias veces, olvidando la mayoría de sus preguntas, mientras su mente se llenaba de curiosidad. ¿Una misión? Preguntas, jóvenes y escolta. Punto de vista narración. Una misión, de alguien que es comparable a uno de los 5 Kage nada menos. Sakumo entrecerró los ojos ante la sugerencia, pero no rechazó por completo la idea. Normalmente, las aldeas ocultas solo aceptaban misiones de la tierra en la que residían y de aquellas con las que estaban aliados. No era inusual que un tercero como Ken intentara enviar una misión a Leaf Village. Era una ocurrencia bastante común incluso. De Leaf siempre tuvo que examinar adecuadamente sus fuentes y comprender a las personas que emitieron misiones para ellos, razón por la cual normalmente tendían a ignorar las solicitudes externas. En tiempos de guerra, ese fue especialmente el caso. Pero Ken era un caso un poco especial. Creo que el propio Hokage tendrá que decidir si aceptar o no la misión. No puedo tomar decisiones tan radicales, incluso como Capitán Ambu. No puedo prometerte nada acerca de que aceptemos una misión tuya, pero puedo prometerte que se la transmitiré al Lord Hokage. Sakumo decidió ser sincero al respecto con Ken. Al final del día, no tenía miedo de enojar al asesino, y técnicamente todavía no eran enemigos. Eso es realmente todo lo que puedo pedir. Afortunadamente, Red Dot entendió mucho la posición de Devite Fang e incluso pareció apreciar su franqueza. Entonces, dijiste que tenías algunas preguntas para mí. Ken inclinó la cabeza hacia el Capitán Ambu, su cabello largo y puntiagudo se balanceaba con el viento. Sakumo asintió, recordando sus preguntas. Mientras se preparaba para hablar, el escuadrón que había traído con él también llegó a la aldea, todos aparecieron detrás de su capitán, mirando con cautela al asesino frente a ellos. En primer lugar, esto es más una queja personal, en realidad. ¿Por qué tuviste que destruir tantos bosques? Sakumo se rascó la nuca mientras hablaba en un tono amable y paciente. Ken podía sentir el disgusto de los Ambu detrás de Sakumo, pero el propio colmillo blanco parecía no estar tan molesto por eso. Al menos no fue tan pronunciado.
Admito que jugué con los espadachines en lugar de matarlos rápidamente. Pido disculpas por la destrucción causada en su territorio, estamos dispuestos a pagarles adecuadamente por los daños. Ken inclinó la cabeza ligeramente, mostrando su sinceridad al capitán Ambu ahora con los ojos muy abiertos. Su disculpa parecía haber salido de la nada para el Ambu detrás de él también, ya que todos lo miraban con sorpresa y confusión. Sakumo terminó sacudiendo la cabeza y dándole al asesino una cálida sonrisa. Es mucho más razonable de lo que pintan los rumores. Aún así, una parte de la declaración de Ken todavía molestaba a Sakumo. Jugando con objetivos, algunos lo considerarían poco profesional. El capitán Ambu no juzgó directamente a Ken, pero el espadachín ciego aún notó su aprensión. Puedo asegurarles que este fue un asunto personal, no representativo del modus operandi habitual de la hermandad. La voz áspera de Ken irrumpió en los pensamientos de Sakumo, haciendo que el shinobi de cabello plateado parpadeara un par de veces mientras procesaba la información. El hecho de que fuera un asunto personal tenía algunas implicaciones. No le habían dicho eso de antemano, pero su Hokage probablemente lo sabía por Uzumaki. Hiruzen tenía que estar al tanto para que supiera que no debía hacer demasiadas preguntas. Probablemente había estado demasiado ocupado y se había olvidado de compartirlo con Sakumo, quien ahora entendía un poco mejor la situación. Entiendo, disculpas por dudar de ti también. La compensación también tendrá que ser discutida con el Hokage, podría ser mejor que te reúnas con él en este momento. Sakumo sonrió una vez más al líder de la hermandad, pero él era el único que sonreía. Los Ambu detrás de él parecían retroceder ante la idea. Dejar que un peligroso asesino tenga una reunión con Lord Hokage en medio de una guerra. No querían parecer irrespetuosos y cuestionar externamente la decisión de su capitán, pero todos tenían dudas claras sobre la situación. Uno de ellos incluso decidió estudiar al asesino un poco más de cerca. Dijo que Ambu era miembro del clan Yuga. Sus ojos cambiaron repentinamente cuando activó su dojutsu, el Byakugan. Sus pupilas se agrandaron y se volvieron completamente blancas, las venas aparecieron alrededor de sus ojos debajo de su máscara mientras miraba al asesino. El Byakugan en sí era un poderoso dojutsu, uno que se decía que estaba a la par con el Sharingan del clan Uchiha. Permitió al usuario ver todo a su alrededor en un ángulo de 360 grados, les permitió ver kilómetros por delante y explorar áreas incluso antes de entrar en ellas. También destacó la red de chakras y las debilidades de una persona. Para agregar a eso, ayudó al usuario a encontrar formas de explotarlos. Incluso permitió que un usuario que fuera lo suficientemente hábil para dividir ninjutsu apuntando a sus puntos débiles. Era una habilidad de línea de sangre aterradora contra la que luchar. Hasta el punto en que incluso Ken había oído hablar de ello en el pasado. El espadachín ciego obviamente no podía ver el cambio en el miembro Yuga. Después de todo, no podía sentir el viento doblando sus facciones ya que llevaba una máscara. Pero podía sentir el cambio en el chakra del hombre. Incluso se volvió cauteloso por un segundo, aunque no se sintió exactamente amenazado por el grupo frente a él. El único que sería capaz de enfrentarlo era Sakumo, quien no parecía tan conflictivo. El usuario de Byakugan miró a Ken durante 2 segundos antes de jadear y dar un paso atrás. Kuke rompió su silencio, ganándose la sorpresa tanto de Sakumo como de las personas a su alrededor. Él, sin embargo, no estaba pensando en la atención que acababa de atraer. En cambio, su mente estaba dando vueltas, tratando de entender qué era exactamente lo que estaba mirando. Esta cosa ni siquiera es humana. Podía ver la destrozada red chakra de la bestia frente a él. No era nada de lo que burlarse, sus reservas ya eran lo suficientemente impresionantes. Pero lo más impactante fue la falta de algo crucial para todos los shinobis. Tenketsu. Lo único que permite a los shinobi usar el chakra latente dentro de su cuerpo y moldearlo para crear diferentes efectos. Ya se sabía que Red Dot podía usar ninjutsu y chakra con bastante facilidad. Se decía que su control sobre él era magistral por lo que se observaba. Entonces, ¿cómo es que no pudo ver ningún Tenketsu? En verdad, Ken originalmente tenía sus Tenketsu intactos, incluso entrenó usándolos. Pero después de un tiempo, decidió cubrirlos un poco, para evitar la posibilidad de que fueran usados como una debilidad. Después de ganar más dominio sobre la energía de la naturaleza y sus transformaciones, logró alterar su cuerpo de esa manera. Necesitaba descubrirlos cada vez que usaba jutsu, pero eso no era difícil de hacer. Solo requería concentración. Nadie excepto Ken estaba al tanto de ese conocimiento. Entonces, solo había una explicación real que el miembro Yuga podría encontrar en el acto.
El punto rojo no era humano. ¿Realmente podemos darnos el lujo de traer esta cosa a nuestra aldea? La espalda de Lambu se llenó de sudor mientras intentaba buscar alguna debilidad en el cuerpo del punto rojo. Solo para no encontrar nada. Eso fue aún más preocupante. No importa cuán fuerte sea alguien, siempre tiene una debilidad. Incluso Sakumo tenía una debilidad. Explotar dicha debilidad era la parte difícil para la gente de su nivel. Pero Red Dot ni siquiera mostró ninguna debilidad. Ninguna que el miembro de Ambu pudiera encontrar. ¿Qué vas a eso? Fue todo lo que preguntó el Yuga después de apagar su Byakugan. Sus camaradas y superiores todavía lo miraban con curiosidad. Sakumo estaba confundido al principio, pero luego notó el hecho de que Yuga tenía su Byakugan activo. Así que se dio cuenta de que debía haber visto algo extraño. Eso está muy relacionado con la misión que tengo para Leaf Village. El colmillo blanco suspiró. Disculpas por la rudeza de mi subordinado, decidió disculparse por la falta de respeto. También tenía curiosidad por saber qué había observado el miembro Yuga, pero era mejor para él averiguarlo más tarde cuando Ken no estuviera presente. No pasa nada. No es gran cosa. El mismo Red Dot no iba a entrar en detalles sobre su situación con ellos, y no iba a insistir demasiado en cualquier falta de respeto que el miembro Yuga le había mostrado. Entendido. Gracias por tu comprensión. Otra cosa que quería preguntarte. Tal vez eres, joven. Sakumo entrecerró los ojos mientras miraba a Ken, ahora tenían la misma altura. Pero originalmente se informó que Ken era un hombre extremadamente bajo. Una estatura adecuada para un asesino. El espadachín ciego suspiró mientras se encogía de hombros por un momento. Considero responder eso por un momento. No tenía ninguna razón real para ocultar su edad al mundo. Pero al mismo tiempo, no tenía ninguna razón para responder una pregunta tan personal en primer lugar. Dejaré eso a tu interpretación, Ken terminó dando una de sus respuestas evasivas patentadas mientras se cruzaba de brazos. Sakumo asintió, sus ojos parecieron estar en conflicto por un momento mientras sacudía la cabeza y miraba al suelo. Ya se especulaba salvajemente que el líder de la Hermandad Oscura era joven. Pero todavía había una teoría más popular, que era capaz de alterar su altura como deseaba. Le dio un aire aún más místico, y encajaba mucho con su reputación y presencia. Incluso si Grass Village una vez había tratado de pintarlo como un loco, no fue tan efectivo con el tiempo. En el mundo shinobi, la infamia y la reputación eran lo mismo. Nadie con una gran reputación era del agrado de muchos, en primer lugar, ser querido era un lujo que no se podía dar en tiempos de guerra. En cambio, la moneda principal era el miedo. La reputación hoy en día solo se construyó a partir de la infamia, ya que era la que causaba más miedo. El colmillo blanco. Bien conocido por aplastar a las fuerzas de Sand Village y ejecutar a muchos de sus fuertes shinobi. Temido en todas las naciones elementales. El tercer Hokage y actual dios de shinobi, Hiruzen Sarutobi. Bien conocido por haber superado a su maestro, el segundo Hokage, ampliamente considerado el Hokage más fuerte, o al menos a la par del primero. Todas sus hazañas inspiraron miedo en sus enemigos, incluso si era de naturaleza más bondadosa, seguía siendo uno de los shinobis más temibles del mundo. El problema era que Ken, quien ahora Sakumo sospechaba que era un niño, también se había ganado una reputación igualmente temible a una edad muy temprana. También había construido esencialmente una aldea oculta entera propia en la Tierra de Hierro, un lugar que era famoso en contra de shinobi en general. También tendré que informarle de esto a Lord Irzuen. El colmillo blanco suspiró un poco mientras echaba otra mirada a la aldea. Estaba en ruinas, cuerpos mutilados apilados por todas partes. El capitán Ambu tampoco necesitaba preguntar para saber quién lo había hecho. Incluso si Red Dot lo hubiera hecho, no lo habría admitido. Pero como incluso tenía la misión de dar la hoja, no iba a cruzarlos de esa manera. Punto. Lástima que los 7 espadachines ya murieron. Me hubiera encantado apuñalarlos por escupirnos en la cara de esa manera. El periodo de silencio duró un poco, todas las partes involucradas parecían tener muchas cosas en que pensar. De hecho, la conversación se calmó por completo. Fang decidió detener el interrogatorio improvisado, en cambio, Sakumo comenzó a llevar a Ken hacia la hoja, para encontrarse con el Hokage. Enemigos o no, la hoja nunca fue tan acogedora con los forasteros. Todo debería funcionar siempre y cuando lo acompañe personalmente. No quería que ningún genin chunin arrogante intentara pelear con el cazarrecompensas más fuerte del mundo. Así que tendría que asegurarse de que tal cosa no tuviera ninguna posibilidad de ocurrir. Hokage, misión y precio. Punto de vista narración.
Hiruzen suspiró mientras tomaba otra bocanada de su pequeña pipa. Su corto cabello negro estaba cubierto por su sombrero rojo de caje, también vestía el manto blanco que venía con su posición. Debajo de eso, vestía un mono negro, ropa muy similar a la de los ninjas tradicionales de antaño. Se sorprendió bastante al saber que ahora tenía que conocer a Red Dot, líder de la Hermandad Oscura. Sakumo le dio un informe rápido de su conversación mientras el asesino esperaba afuera de su oficina. Fue monitoreado de cerca por el escuadrón Ambu de Sakumo, pero él estaba allí en asuntos pacíficos independientemente de eso. El Hokage entendió la situación hasta cierto punto, pero aún quedaban muchas preguntas por hacer, y el asesino enmascarado no parecía estar demasiado interesado en darle a Sakumo respuestas detalladas sobre todo. Aunque educado, el punto rojo no estaba exactamente abierto cuando hablaba con los demás, por lo que Sarutobi tendría que averiguar más. El contenido de la misión que tenía para ellos también fue bastante interesante para el tercer Hokage. Conoce y habla con Jiraiya, de los 3 Sannin. Era una petición bastante simple, casi sin esfuerzo desde el punto de vista de Sarutobi. Pero sí conllevaba el riesgo específico de que Jiraiya fuera el objetivo de Red Dot de una forma u otra. Un pueblo escondido nunca iba a confiar verdaderamente en un extraño. Incluso si se unieron. Claro, Jiraiya era fuerte. Pero Sarutobi dudaba de que pudiera manejar gente como Red Dot. Demonios, él conocía mejor a sus estudiantes. Así que dudaba que los 3 juntos pudieran manejar a Ken. Los rumores que había escuchado pintaban a Ken como alguien con quien incluso él tendría problemas para luchar. Pero no debería haber ninguna razón para preocuparse por ahora. No ha mostrado ninguna hostilidad, y se sabe que no persigue a las aldeas a menos que lo desprecien de alguna manera. Sarutobi ya entendió que el ataque de Ken a los espadachines de la niebla era un asunto personal. Y también sabía que Grass Village en el pasado fue el primero en intentar asesinarlo. Entonces, para él, The Red Dot seguía siendo un tercero que no deseaba involucrarse por completo en sus guerras. Pero algunas cosas que necesitaba comprobar personalmente. Llámenlo. Y todos ustedes salgan de mi oficina, dennos un poco de privacidad. El tercer Hokage le habló a su Ambu. A pesar de su aprensión, ninguno de ellos se atrevió a ir en contra de las órdenes de Sarutobi. La habitación se vació en segundos y Ken entró justo después. El asesino se parecía mucho a lo que Sakumo lo había descrito. Más alto que otras descripciones oficiales, pero por lo demás luciendo exactamente igual. Señor Hokage. Un placer conocer al dios de Shinobi en persona, el asesino ciertamente mostró modales. Incluso se inclinó levemente cuando se enfrentó al tercer Hokage. Se comportó más como un invitado político que como un peligro para el pueblo. Que el Hokage ciertamente podría apreciar. Oh, los rumores siempre exageran todo. Es un placer verte también, esperaba conocerte un día de estos. Sarutobi era un hombre modesto, por lo que rápidamente le hizo una señal al asesino para que se enderezara. No era que se sintiera incómodo con la gente que se inclinaba ante él, pero un extraño con la reputación de Red Dot haciéndolo simplemente se sentía mal. Bueno, eso hace que seamos 2. Estoy seguro de que te han informado sobre mi pequeña petición, el asesino ciego sonrió bajo su máscara mientras hablaba. No se molestó en dar su nombre, ya que el Hokage tampoco se había molestado en presentarse correctamente. Ken no estaba en contra de mantener las cosas profesionales a pesar de todo. El Hokage parece lo suficientemente amigable. Al menos más amigable que su Ambu. Los Spec Ops del pueblo siempre iban a sospechar de un asesino que entraba y pedía algo de su pueblo. Ken no iba a culparlos directamente ni sentirse ofendido por sus sospechas. Pero todavía era molesto de tratar. El hecho de que el tercer Hokage no fuera similar en comportamiento a, el hijo fallecido del Raikage, era una buena señal para él. Significaba que una negociación adecuada estaba sobre la mesa. Leí sobre su solicitud. Debo decir que necesitaremos algunos detalles más al respecto antes de aceptarla. Estoy seguro de que lo entiendes, pero los Snanin son una gran ventaja para el pueblo. Sobre todo, también son mis alumnos, así que debo cuidarlos. El viejo Hokage habló con honestidad, mostrando preocupación por sus alumnos, algo que Ken no esperaba del líder de una aldea oculta. Normalmente, serían bastante imparciales con todos a menos que fueran parte de sus familias. Tenían que ser así para no mostrar favoritismo en ningún asunto. Si demasiadas personas se sintieran abatidas por el trato preferencial, las cosas podrían ponerse feas rápidamente. Pero todo dependía de la lealtad del shinobi al final del día. No me importa darte más detalles. Esperaba tener una explicación para darte. Sin embargo, quería dártela directamente a ti.
El Hokage asintió, permitiendo que el asesino continuara mientras estudiaba sus gestos con una mirada aguda. El asesino no se movió mucho al hablar. Su falta de presencia junto con eso hizo que Sarutobi se sintiera casi como si estuviera hablando con una estatua. Mi objetivo es en realidad el monte Miboku, el hogar del gran sabio sapo. Necesito hablar con él. Tu estudiante es la única persona que puede llevarme allí. El Hokage se acarició la barba puntiaguda. Gamamaru es a quien está buscando, Puede que necesite averiguar más, dudo que Jiraiya esté dispuesto a ayudar con tanta información. Punto. ¿El gran sabio sapo? Es una figura venerada por lo que sé. No todos llegan a conocerlo. ¿Por qué deseas buscarlo? Sarutobi tampoco quería arriesgarse a empeorar las relaciones con el monte Miboku al permitir que un asesino entrara en su territorio. Si Ken buscaba la cabeza de Gamamaru, entonces Sarutobi no podría ayudar más. Enma. Presta atención a sus palabras. Asegúrate de que sea honesto. En su mesa, un pequeño pergamino negro se sacudió levemente, un movimiento que no podía notarse a simple vista. Pero Ken no tenía ojos. No estaba restringido por tener que confiar en su vista. Sintió las ligeras vibraciones provenientes de ese pequeño pergamino del tamaño de un bolígrafo. Ya sabía que había otra presencia en la habitación, pero tenía problemas para sentir dónde estaba dicha presencia. Ya no. ¿Algún tipo de invocación? Un arma viviente tal vez. De todos modos, reaccionó justo ahora, así que probablemente no debería tratar de decir demasiadas tonterías. Mis intenciones no son malas a pesar de todo. Deseo conocer al sapo sabio para saber más sobre mí. Una bestia con cola me dijo que él sería mi mejor opción para averiguar más sobre mis orígenes. Punto. Una bestia con cola. Sarutobi levantó una ceja ante eso, pero también notó que Enma no reaccionó de ninguna manera. Supongo que está diciendo la verdad. Esto podría resultar bastante interesante al final. Podría valer la pena decirle a Jiraiya que se quede con él durante su visita al monte Miboku. Si los sapos le permiten conocer a Gamamaru de todos modos. Sí. El que reside dentro de Cloud Village. El asesino continuó respondiendo honestamente, sus sentidos divididos entre Sarutobi y el extraño pergamino viviente. Ya no lo sentía vibrar, pero aún así le prestó atención por si acaso. Ya veo. Nos pondremos en contacto con Jiraiya y le pediremos que asuma esta misión. Pero necesitamos hablar sobre el pago. Ken asintió, esperando que el tema saliera a relucir en algún momento. No es que seamos amigos. A diferencia del Raikage, el Hokage no parece tan interesado en ganarse mi favor. El problema aquí es que él sabe que lo necesito mucho desde que lo busqué en primer lugar, por lo que tiene la ventaja en estas negociaciones. Bueno. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por esta reunión? Estoy seguro de que ya habías planeado un método de pago de antemano. Sarutobi alcanzó lentamente la pipa de fumar en su escritorio y dio otra bocanada. El Hokage se había relajado un poco ahora que Ken había dejado claras sus intenciones. Seguía siendo cauteloso, pero al menos podía relajarse lo suficiente como para fumar. Ciertamente. Soy muy consciente de que la hoja es uno de los pueblos más ricos, así que dudo que mi hermandad pueda proporcionar mucho en ese sentido. Sin embargo, siempre podemos ofrecer nuestros servicios a tu pueblo. Estoy seguro de que sabes el tipo de trabajos que podemos aceptar. Cualquier enemigo o forajido que quieras matar, no necesitarás prescindir del shinobi sano para cuidar de ellos. Solo contáctenos. Sarutobi escuchó la propuesta de Ken, asintiendo varias veces antes de tomar otra bocanada de humo y soltarla a un lado. Seré honesto contigo, Red Dot. Actualmente no requerimos tales servicios, ya tenemos divisiones dentro de nuestra aldea que se encargan del trabajo sucio. Tampoco se necesitan actualmente en la línea del frente, ni operarían normalmente allí. Así que no creo que pueda aceptar estos términos tal como están. Actualmente, estamos en guerra. Y como líder de la aldea, necesito esforzarme para tomar la decisión más beneficiosa para ayudarnos en nuestro esfuerzo de guerra. Espero que entiendas nuestra situación. Ken frunció el ceño un poco debajo de su máscara. Por supuesto, todo gira en torno a esto al final. ¿Quién lo hubiera pensado? Aunque las palabras de Sarutobi sonaron como un rechazo absoluto, en realidad solo estaba insinuando algo más. Indirectamente estaba pidiendo ayuda con su guerra. Y Ken no era tan estúpido como para pasar por alto eso. De alguna manera había esperado que sucediera también. Sarutobi continuó hablando después de juzgar la falta de reacción del asesino. Pareces llevarte bien con el Raikage y, por extensión, con la alianza de la que forma parte.
En términos lo suficientemente buenos como para convencerlo de que no dé ninguna orden de retirada a los 7 espadachines de la niebla. No creas que no nos hubiéramos dado cuenta. Intentamos interceptar todas y cada una de las comunicaciones hacia y desde ellos, les dijeron que esperaran más órdenes en medio del territorio enemigo. Eso es demasiado inusual para ser una coincidencia. El Hokage entrecerró los ojos al asesino. Esa fue una de las principales razones por las que el Hokage no confiaba plenamente en Red Dot. Y el propio Ken solo pudo suspirar ante las palabras mordaces de Sarutobi. No importa cuán amigable sea, Shinobi siempre será Shinobi. Es normal que sospeche de la situación. Ciertamente no esperaba que se enterara de sus órdenes. Supongo que menosprecié un poco a Leaf Village. En general, solo quiere que lo ayude con su guerra. Puedo hacerlo. Después de todo, todavía tengo unas bajo la manga. Demonios, no tengo que involucrarme directamente para ayudar con su guerra. Mi relación con el Raikage es meramente comercial, eso te lo aseguro. Ya que nuestros servicios generales no te interesan. Entonces puedo pagarte rompiendo la alianza Roca Nube Cascada Niebla. La difícil situación, la confusión y la ira dirigida del Raikage. Narración pobre. Los ojos cansados del Raikage escanearon los papeles frente a él. La guerra era un asunto brutal, incluso si la nube estaba preparada para ella, todavía enfrentaban dificultades. Especialmente ahora que el clan Uzumaki estaba más involucrado que nunca. Afortunadamente, su alianza se mantuvo fuerte. La alianza Roca Nube Cascada era más fuerte que nunca, la niebla también se unió, cambiando un poco el nombre, pero los primeros en unirse a la alianza seguían siendo los más cercanos. Después de todo, todos habían sido originalmente parte de la alianza Shinobi y sufrieron pérdidas uno al lado del otro. Y ahora buscaban reparaciones y luchaban contra el mundo, juntos. Qué lindo cuento de hadas. Pertenecer a un libro de cuentos realmente. Pero en verdad, ninguna de las naciones dentro de la alianza Roca Nube Cascada había sufrido muchas pérdidas durante la invasión Uzumaki. Pero se estaban aprovechando de todas las naciones que sufrieron pérdidas en ese incidente. Pero todo fue por una causa noble al final del día. Beneficio. Aún así, el Raikage no pudo evitar frotarse los ojos y apretar los puños con frustración al recordar los eventos de la invasión del clan Uzumaki. Lo que se suponía que era una victoria sólida se convirtió en una catástrofe absoluta, en la que el Raikage también perdió a su hijo. B también estaba devastado, incluso prometió salir al mundo a buscarlo, negándose a creer que en realidad estaba muerto. No se le permitió hacerlo. Eran, después de todo, en tiempos de guerra. A los Jinchuriki no se les permitía vagar libremente incluso en circunstancias normales. Pero el Raikage apreciaba su espíritu. En verdad, el propio Raikage también era así al principio. Pero padre o no, tenía que aceptar los hechos en algún momento. Su hijo estaba muerto. No había absolutamente ninguna esperanza de que estuviera vivo. Incluso si hubiera estado cautivo todo ese tiempo, no había razón para creer que no lo habían matado ya. Después de todo, no hubo una solicitud de rescate, ni ningún esfuerzo por siquiera contactarlo y regodearse al respecto. Fue entonces cuando el Raikage se dio cuenta de que lo más probable era que A estuviera muerto a manos del zorro gris. Y eso lo hizo pensar. ¿Dónde vi exactamente una transformación como la del zorro gris? Su mente inmediatamente pensó en el punto rojo. La única persona que conocía que tenía tal habilidad. Pero las transformaciones fueron diferentes, muy diferentes. El punto rojo parecía no estar especializado en combate submarino, mientras que el zorro gris solo estaba especializado en eso. Tal vez simplemente son del mismo clan. Es posible. Ese fue el proceso de pensamiento del Raikage en ese momento. Fue lo que lo llevó a acercarse a Ken al final. El asesino ciego lo encontró conveniente, ya que también tenía algo que pedirle al Raikage. Interceptar las órdenes de retirada de los 7 espadachines de la niebla no fue gran cosa para alguien como el Raikage. Hizo su parte, ahora era el turno de Ken de hacer la suya. Para averiguar qué le pasó a... Eso fue todo lo que pidió el Raikage. Era todo lo que podía pedir. No le importaba el pueblo de la niebla o su alianza. Todo lo que realmente le importaba era saber qué destino le sucedió a su hijo. Incluso si moría, quería al menos tener un cuerpo para enterrar. Algo, por pequeño que fuera, que al menos le diera una apariencia de cierre. Y si había alguien lo suficientemente capaz de averiguarlo. Entonces esa persona era Ken. El Raikage confiaba en las habilidades del hombre. Solo esperaba no tener que esperar demasiado. También estaba el tema de la venganza.
El Raikage reflexionó sobre ello, pero tampoco podía pedirle a Ken que fuera tras el zorro gris, había demasiadas variables en juego para eso. Involucrarse en la guerra tampoco se sentía como algo que el asesino estaría dispuesto a hacer en ese momento. También estaba el hecho de que Grey Fox era parte del clan Uzumaki, lo que podría complicar tales solicitudes. Después de todo, se decía que la Hermandad Oscura estaba haciendo negocios con los Uzumaki. Lo más problemático es que los Uzumaki ahora estaban haciendo negocios con varias aldeas ocultas. Obviamente, no estaban haciendo ningún negocio con las naciones que habían participado en la fallida invasión. El Raikage encontró la situación tan problemática como podría ser. Sin darse cuenta, los Uzumaki estaban construyendo relaciones amistosas con varias naciones. Así que iba a ser cada vez más difícil para él organizar otra alianza contra los maestros de Fuinjutsu. Espero no tener que esperar mucho por el informe de Ken. Dijo que lo conseguiría de inmediato, pero todavía espero que tome algunas semanas más. El Raikage solo pudo cruzar las manos y suspirar de frustración una vez más. La paciencia nunca había sido su punto fuerte. De tal padre tal hijo, algunas cosas simplemente nunca cambiaron. Pero años de liderazgo convirtieron al Raikage en un hombre frío y calculador, siempre tenía la paciencia suficiente antes de lanzarse de cabeza a algo. Pero los asuntos relacionados con la familia siempre hicieron de la paciencia una virtud difícil de mantener. Ya había pasado una semana desde que los 7 espadachines fueron reportados muertos. El Raikage no se preocupaba mucho por ellos. Iba a llamar a su muerte un percance operativo, nadie lo culparía por ello. Fue bastante culpa, claro, pero el Raikage siempre podría culpar a alguien más y designar a un chivo expiatorio. Empeorar las relaciones con la niebla no era nada comparado con averiguar más sobre el destino de su hijo. Esos pensamientos inquietantes devoraron la mente del Raikage durante bastante tiempo. No hubo un momento de silencio en el que no pensara en esas cosas. Y a menos que encontrara un cierre, sabía que las cosas no cambiarían en absoluto. Necesito un poco de aire. Comillas, señor Raikage. Un hombre enmascarado entró en la habitación en ese mismo momento, interrumpiendo el monólogo interior del Raikage. ¿Qué? El Raikage gruñó mientras se frotaba las cejas con frustración. Últimamente se irritaba fácilmente, siempre estar nervioso le hacía eso a un hombre. Interceptamos un mensaje de la Hermandad Oscura. Según lo solicitado, te lo trajimos de inmediato. El Ambu habló en un tono directo, sin mostrar ansiedad ni miedo frente a su líder. Solo había reverencia en su tono y comportamiento. Él, como todos los demás en el pueblo, respetaba locamente al Raikage. Bien. Ponlo en mi escritorio, después de eso, puedes irte. Deseo un momento de privacidad. La voz monótona del Raikage era la misma, pero sus ojos se iluminaron de emoción. El Ambu asintió y colocó suavemente el pergamino encuadernado en el escritorio del Raikage, antes de convertirse en un borrón y desaparecer de la habitación. Los ojos del Raikage se entrecerraron mientras miraba el pergamino sobre su mesa. Sabía que Ken no perdería el tiempo ni se haría ilusiones enviando un mensaje al azar en esos momentos. Así que en realidad solo había una posibilidad. Seguro que trabaja rápido. Solo había pasado una semana, pero Red Dot ya había obtenido suficiente información para formar un informe. Los labios del Raikage temblaron levemente, girándose hacia arriba en una sonrisa mientras abría el pergamino. En el interior, había un informe de los eventos. Desde la perspectiva del zorro gris. Los ojos del Raikage se iluminaron una vez más mientras leía los primeros párrafos. Como ha pasado bastante tiempo desde la desaparición de A, encontrar pruebas en el mar resultó ser una tontería. Por lo tanto, usé mi conexión con el Uzumaki para ponerme en contacto con el zorro gris. El Raikage no pudo evitar apreciar los extremos a los que Ken estaba dispuesto a llegar para obtener la información. Ponerse en contacto no era algo que el Raikage, o cualquiera de sus aliados, hubiera podido hacer. Pero el reporte del zorro gris no fue agradable. Al principio, estaba luchando contra el hijo del Raikage bajo el agua, ambos estábamos tratando de sacar lo mejor del otro, yo principalmente estaba tratando de escapar. Era una guerra de guerrillas al final del día, no queríamos involucrar abiertamente a personas como el Raikage o su hijo. Pero mientras me retiraba, él me seguía. Y antes de que me diera cuenta, todo su cuerpo estaba envuelto en una luz blanca. Desapareció por completo, lo único que quedó de él fue su brazo, que estaba extendido, agarrando mi cola. Ese fue el relato del zorro gris. Por un segundo, el Raikage sintió que su respiración se aceleraba, su mente se llenaba de rabia.
Podía reconocer el jutsu incluso a partir de descripciones tan básicas. La liberación de polvo del Tsuchikage. Espera. El zorro gris técnicamente podría estar mintiendo. No puedo tomar sus palabras al pie de la letra. Pero las siguientes palabras de Ken parecieron darles más claridad. Creo que esta es la versión verdadera de los hechos. Dejé en claro que estaba buscando a por mi propia voluntad. Éramos amigos al final del día. Si bien existe la posibilidad de que Grey Fox haya mentido, me inclino a creerle, más miembros de su escuadrón pudieron proporcionar interpretaciones similares de esta misma historia. El puño del Raikage tembló cuando su escritorio se llenó de grietas, cada músculo de su cuerpo se retorció de rabia mientras apretaba los puños con más fuerza. Después de todo ese tiempo, finalmente tenía un objetivo para esa rabia. El resultado más posible. Después de todo, no había forma de que algo más pudiera haber eliminado a tan rápido, sin dejar ningún rastro. La historia no solo era creíble, sino que también era tan obvio que el Raikage estaba enojado y no se dio cuenta de antemano. Pero el Tsuchikage no era el único objetivo de su ira. Uno de los miembros del escuadrón del zorro gris vio cómo el Kage de la cascada se embolsaba el brazo. Todavía debería estar en su poder. El Tsuchikage también debe estar al tanto de la muerte de su hijo, ya que el Jinchuriki fue a visitarlo justo después de la terrible experiencia. El Raikage apretó los dientes con rabia. Me mintieron. Los dos. Tantas lágrimas, tantas horas perdidas, tanta frustración, tanta rabia. Todo por ellos. Se los mostraré. Se los mostraré. Punto de vista Ken. Punto. ¿Está seguro de que esto funcionará? Señor Toso estaba a mi lado y ambos nos sentamos en una tienda de campaña en el campo. Lo llamé aquí poco después de enviar ese mensaje al Raikage. Le expliqué la situación, lo traje aquí para que me aconseje, y en caso de que necesite que alguien lea las cosas por mí. No le expliqué todo el plan al Hokage, exigió el pago por adelantado de la misión, ya que no está muy seguro de que pueda lograr tal cosa. Por supuesto, funcionará. Puede que no sea el mejor juez de personajes, pero Raikage y su hijo eran libros abiertos. Ya puedo adivinar cómo reaccionará. Es solo cuestión de tiempo antes de que su frágil alianza se rompa. Toso asintió ante mis palabras. Él también parece confiar de todo corazón en mi juicio. Entonces, ¿cuál es el próximo curso de acción para nosotros? Una buena pregunta. Antes de decidir mi próximo movimiento. ¿Cuál sería el próximo movimiento de nuestros oponentes? Vamos con lo más obvio. Conociendo al Raikage y la rabia que debe estar sintiendo, buscará venganza lo antes posible. Es probable que el Raikage convoque una reunión primero, para atraparlos a ambos desprevenidos e intentar matarlos de una sola vez. Puedo sentir a Toso frotándose la barbilla a mi lado. Punto. ¿Intervenimos en ese punto? O más bien, ¿intervenimos en absoluto? Por ahora, armamos el campamento y esperamos. Trataré de espiarlos y asegurarme de que todo salga según lo planeado. Sus reuniones siempre tienen lugar en terrenos neutrales, por lo que debería poder entrar y salir a escondidas con bastante facilidad. Mi voz y el viento son las únicas dos cosas que se pueden escuchar en esta tienda solitaria. Toso está tan callado que incluso su respiración se ahoga. Pero parece haber entendido el plan. Muy bien. En ese caso, esperemos. Campamento, invitados y solicitudes. Narración pobre. El Raikage resopló mientras observaba a su shinobi mientras instalaban las tiendas de campaña para el campamento militar improvisado en el que se llevaría a cabo su reunión. Esto no va a ser un asunto bonito. Pero necesito llegar al fondo de esto. El Raikage se había calmado un poco, toda esa ira se convirtió en calma. Sus ojos adquirieron una frialdad que no habían tenido en años. Desde que su propio hermano había muerto, el anterior también el anterior Jinchuriki del octavo Tails. El hombre había muerto porque el octavo Tails había logrado romper el sello que le habían puesto. En ese momento, el Raikage casi había asesinado a la bestia con cola en un ataque de ira, dejándolo inconsciente en medio de un lago rodeado de cerros y montañas derrumbadas. Esa batalla había durado 3 días y noches, contra un ser que no conocía la fatiga. Pero él ganó a pesar de todo. Ganó solo porque su ira se asentó en medio de la pelea, su mente se aclaró a tiempo para salvar las cosas y luchar con eficiencia calculada, acorde con su estatus. También fue en ese momento en el que también ganó la cicatriz en su pecho, cayendo sobre su propia lanza del infierno mientras se desmayaba por la fatiga. Nada de eso habría sucedido si hubiera luchado de forma conservadora todo el tiempo. Por lo tanto, el Raikage ahora tenía un recordatorio perfecto de lo que podría conducir a dejar que tu ira te controle.
Incluso si el asunto ahora se refería a su hijo, su propia sangre, todavía no podía permitir que su ira lo controlara. Por eso no iba a entrar solo esta vez. Raikage Yobe estaba a su lado. Punto. Me alegro de que hayas decidido unirte. El Raikage asintió al Jinchuriki. La muerte de lo había afectado mucho. Hasta el punto de que era mucho menos optimista. Su pasión por la música seguía siendo la misma, pero parecía estar sacando su cuaderno y escribiendo letras cada vez menos. El Jinchuriki simplemente no estaba en el espacio adecuado para escribir sus letras. No mientras su hermano, estaba muerto y sus asesinos vagaban libres. El Raikage no lo obligó a unirse a la operación, quería que la aldea tuviera al menos una última defensa en caso de que encontrara su fin en el mismo campo en el que se encontraban. Pero quería venir a pesar de todo. Quería estar allí para ayudar a poner a descansar a los asesinos de su hermano. Aún así, los dos entendieron que sus oponentes eran poderosos. Tendrían que ser muy creativos si querían poder matarlos. Simplemente bombardearlos no iba a ser suficiente. Así que necesitaban preparar el campo y esperar que no trajeran tantos guardias con ellos. Por su parte, habían traído bastantes personas, pero también dejaron a muchas de ellas en el pueblo, asegurándose de que iba a estar protegido independientemente de su ausencia. Se vieron obligados a retirarse de todas las naciones extranjeras que estaban invadiendo. Sin duda iba a despertar un poco de sospecha, pero el Raikage no podía darse el lujo de distribuir demasiado sus fuerzas. El hecho de que el Ibe estuvieran allí ya era bastante malo por sí solo. Necesitaban asegurarse de que la aldea de las nubes estuviera bien defendida. El fracaso simplemente no era una opción para ellos. ¿Cuánto crees que van a tardar en llegar? El Jinchuriki perdió su entonación musical mientras miraba las carpas ya instaladas en el campamento militar. El Raikage miró al cielo y levantó la mano, convirtiéndola en un puño cerrado. Podía sentir un poco de viento en su rostro mientras se levantaba algo de polvo a su alrededor. El Jinchuriki simplemente miró el puño del Raikage, donde había aterrizado un pájaro bastante grande. El Raikage sostuvo su garra y tomó el mensaje que estaba atado a su pierna, antes de simplemente soltarlo y dejarlo volar. Casi mecánicamente, miró el mensaje y lo estudió con esos mismos ojos fríos, entrecerrándolos ligeramente cuando llegó a la mitad. Probablemente un día o dos más. Más que eso y estarían mostrando una falta de respeto. Sin embargo, ha ocurrido una complicación. Levantó una ceja ante las palabras del Raikage, su boca torcida en una mueca. ¿Complicación? La niebla también se unirá a esta reunión. Bastante disgustado porque no fueron invitados para empezar, el Raikage pareció imitar el ceño fruncido de B. Mierda, maldijo en voz alta mientras miraba alrededor de su campamento una vez más. ¿Podemos encargarnos nosotros solos de 3Kage y sus guardias? La respuesta corta fue: tal vez. Incluso con el elemento sorpresa, no tenían forma de matarlos a los tres. También existía la posibilidad de que la niebla se retirara al descubrir que no tenían un dedo en el pastel, que era la situación que se desarrollaba. Pero eso también era poco probable. ¿Qué hacemos, señor Raikage? Se mordió la uña durante unos segundos, tratando de pensar en formas en que la situación podría mejorar. El temor de que su hermano no viera justicia en esa reunión fue la peor parte. Diles a los demás que envíen un mensaje a la niebla. Diles que retrocedan, pero no les des ningún detalle. Si continúan a pesar de todo, entonces tenían la mente puesta desde el principio. El ceño fruncido del Raikage se profundizó mientras pensaba en la situación cada vez más. Inmediatamente, la posibilidad de que la niebla estuviera buscando venganza por la muerte de sus espadachines se convirtió en una gran posibilidad. A la luz de los eventos más recientes, no se había molestado en ocultar también la participación de la nube en todo ese asunto. Al menos no lo suficientemente bien para la niebla, aparentemente. En este caso, sería mejor simplemente matar al Mizukage también. El Raikage se acarició la barba blanca mientras el papel en su otra mano ardía, chamuscado por un rayo en una fracción de segundo. ¿Transmitiré más tus órdenes? Se inclinó levemente y salió corriendo a hacer lo que dijo. El Raikage sabía que el Jinchuriki todavía estaba preocupado, pero su mente se estaba calmando cada vez más. El tercer Mizukage viene en persona, junto con cualquier otro guardia que pueda traer. Si bien no era tan fuerte como el segundo Mizukage, el tercero seguía siendo muy poderoso. Un usuario de lava Release y Soot Release, era un oponente extremadamente problemático. Y podría poner engranajes en las ruedas de sus planes.
El Raikage sabía que era más fuerte que el Kage de la niebla, pero sabía que derrotarlo junto al Tsuchikage y el Kage de la cascada iba a ser casi imposible. Solo el Tsuchikage iba a necesitar toda la atención del Raikage, su liberación de polvo era la más peligrosa de todas las personas que iban a estar presentes allí. Punto. Es posible que necesitemos ayuda externa. Al Raikage no le gustó la idea de pedir ayuda con respecto al asesinato de su hijo. Se sentía como si simplemente no fuera lo suficientemente fuerte como para tomarlo por su cuenta. Pero si perdía la oportunidad que había creado en este momento, perdería el elemento sorpresa. El Tsuchikage no era estúpido, él y el Jinchuriki de la cascada sabían su culpa, y era muy probable que sospecharan que algo malo estaba pasando. El propio Raikage sabía que no sería capaz de actuar de forma amistosa con el asesino de su hijo, por lo que sabía que la fachada amistosa se derrumbaría con bastante rapidez. Las cosas se enfriarán dentro de nuestra alianza si no actúo esta noche. No volverá a presentarse otra oportunidad como esta. Tenemos que aprovecharla. Así que ahora tenía que elegir. Prueba suerte tal y como están ahora. Con una alta posibilidad de perder la pelea y verse obligado a retirarse. O pedir ayuda a cualquier aliado. Pero, ¿a quién podría siquiera llamar? Inmediatamente, su mente se dirigió a las tierras cercanas, aquellas que con suerte podrían llegar a tiempo para la reunión. Por un segundo, consideró acercarse a la hoja, pero decidió no hacerlo. No se podía confiar en que no se aprovecharían de la situación si el Raikage o B quedaban debilitados después de sus peleas. También había algunas tierras más pequeñas cerca, pero todas eran enemigas de la nube, por lo que tampoco se podía confiar en ellas. Así que eso lo dejó con solo una parte confiable para pedir ayuda. Una que todavía podría estar cerca. La Hermandad Oscura. Le habían entregado un mensaje bastante rápido. Era justo decir que también podrían llegar a tiempo. Sabía que el punto rojo era extremadamente rápido, así que si alguien en el mundo llegaría a tiempo, ese era él. Necesito contactarlo, ahora. Comillas contacta a los agentes en la Tierra de Hierro. Envía un mensaje a la Hermandad Oscura. Urgentemente. El grito del Raikage resonó por todo el campamento. Una figura enmascarada asintió y se convirtió en un borrón, desapareciendo en la distancia para contactar a los demás y transmitir las órdenes. Mientras tanto, el Raikage fue y personalmente comenzó a redactar el mensaje, mientras sus hombres preparaban el medio de transporte. Esperemos lo mejor. Alrededor de un día después. Komaken se sentó en su silla, escuchando el viento fuera de su tienda mientras sus piernas estaban cruzadas y descansaban sobre la mesa frente a él. Romper la alianza de la nube, la roca, la cascada y la niebla fue una tarea bastante simple en su falta de ojos. Era algo que quería hacer independientemente de su trato con el Hokage. La razón también era bastante simple. Tenía los medios para hacerlo, y era algo que sentía que era lo correcto. Esperaba que pusiera fin a la tercera guerra shinobi, o al menos redujera su escala de una manera lo suficientemente significativa. El hecho de que también podría usar esto para no tener que pagar nada a la hoja por su ayuda para llegar al monte Niboku. Entonces, ¿me estás diciendo que el Raikage quiere pagarme para ayudar a vengar a su hijo, a quien mate? El asesino desenmascarado se rascó la barbilla mientras escuchaba a Toso leer el mensaje. Bueno, esencialmente. Al menos esto es lo que uno de los clones de Saburo interceptó de un halcón portador. Nos lo envió de inmediato, las tortugas siguen siendo un modo confiable de transportar información, afortunadamente. Toso respondió con un ligero asentimiento, el Sameada en su espalda pareció retorcerse divertido por unos segundos antes de calmarse cuando la primera espada golpeó su empuñadura. Bueno, no puedo rechazar una oferta tan buena. Estar allí en persona también podría ayudar contra sus intentos de rechazar las acusaciones del Raikage. El monstruo ciego se puso de pie lentamente, poniéndose la máscara, cubriendo la gran sonrisa que actualmente se extendía en sus labios. Te sugiero que esperes otro día para llegar allí, no querría despertar sospechas por llegar demasiado pronto. Ken tarareó un poco al escuchar la sugerencia de Toso, considerándola por un momento antes de encogerse de hombros y reírse un poco. Oh, yo digo que solo nos dirigimos hacia allí ahora. Solo di que estábamos cazando a un pícaro al azar en una tierra cercana. Por cierto, vienes con él. Ken le dio unas palmaditas al primer espada en el hombro y comenzó a caminar lentamente fuera de la tienda. Toso parpadeó un par de veces y se dio la vuelta para mirar la espalda de Ken mientras salía de la tienda. La espada viviente en su espalda se retorció un poco, Toso asumió que hizo el equivalente a encogerse de hombros.
Nunca seré capaz de adivinar completamente lo que está en la mente de Lorquen.